Hola, muy buenas tardes. Bien, arrancamos otra clase más de esta segunda etapa en nuestras clases de cuarentena. Muy bien, hoy nos toca hablar de los adjetivos, ¿sí? Ir recordando un poquitito esta clase de palabra que nos permite a nosotros encontrar o determinar o describir cuáles son las características o particularidades de un sustantivo, por ejemplo. Si yo digo perro bonito o casa fea o mamá guapa o ojos grandes, por ejemplo. Esto lo que estoy haciendo es dando características descriptivas de ese objeto al que yo me estoy refiriendo o del sustantivo precisamente. ¿Mm? Bien, estos son los adjetivos. Estas palabras se llaman precisamente gramáticamente adjetivos. Acá tenemos una nube llena, pero llena, llena, llena de adjetivos que nos van a ir permitiendo conocer la clasificación que tienen los adjetivos. Y vamos a arrancar. Para continuar con esto, quería decirles que los adjetivos nos pueden indicar a nosotros cualidades, como les había dicho recién, o características, ¿no es cierto? ¿Qué características? De tamaño, de forma, de color, de temperatura y de sabor. Por ejemplo, cuando yo me estoy refiriendo a el tamaño, puedo decir que es grande, que es pequeño, que es mediano, que es alto, que es bajo, que es delgado, que tiene forma redonda, cuadrada, ovalada, que puede ser de un color X como rojo, azul, amarillo, violeta. Si me refiero a sus características en cuanto a la temperatura, estoy diciendo que puede llegar a ser caliente, tibio, frío, o si hago referencia al sabor, a sus características, sus cualidades de sabor, estoy hablando de ácido, salado, amargo, agridulce, dulce. Si todas estas palabras indican precisamente cualidades y por eso constituyen o se constituyen en adjetivos. Perfecto, vamos a hablar de la clasificación, de cuántos tipos de adjetivos existen. El más clásico y el que ustedes conocen desde muy, muy pequeños es el adjetivo calificativo, que como dijimos hace un ratito, indica una cualidad del sustantivo al que se refiere y tiene que concordar en género y número, es decir, ambos tienen que ser tienen que estar en femenino o masculino, depende del sustantivo, ¿sí? Y tienen que concordar también en su número, siendo singular o plural según sea el sustantivo. Entonces, por ejemplo, si digo niña, rubia, fíjense, niña y rubia coinciden, concuerdan en género y número, ¿sí? Platos redondos, ambas palabras, sustantivo y adjetivo, concuerdan en género y número. Muy bien, esto es muy interesante. Y hay otra cuestión acá muy interesante también para poder charlarla, que nos dice que el adjetivo puede situarse adelante o detrás de un sustantivo. Sobre el que incide, por supuesto. Este hecho a veces, ojo, solo a veces implica un cambio de significado en la expresión. Vamos a ver qué quiero decirles con esto. Fíjense, por ejemplo, dice, en la oración siguiente, escuchen bien que el adjetivo cambió de lugar y fíjense cómo el significado también varía. Dice, tengo un amigo viejo. ¿Tá? Viejo está atrás del sustantivo. Y miren qué ocurre cuando coloco ese adjetivo delante. Tengo un viejo amigo, ¿sí? En este caso, ¿sí? Cambia el significado. No ocurre en todas las oraciones. Por eso hay que tener presente este detalle. Fíjense que si yo digo niña rubia o rubia niña, bueno, en este caso no hay cambio, pero por eso hay que releer siempre y tener bien en claro qué es lo que quiero escribir. Muy bien, este es el adjetivo calificativo, ustedes ya lo conocen, ya lo estuvieron trabajando. Así que ahora vamos a otro tipo de adjetivos que ustedes, si bien lo conocen, pero a lo mejor no lo recuerdan. Este es un adjetivo que me hace referencia exacta del lugar de origen o la nacionalidad de una persona, de una cosa, ¿sí? Como por ejemplo, miren en este caso,
Oveja patagónica. La palabra patagónica me está indicando el origen de esta ovejita. Si digo, por ejemplo, niña hawaiana o niña japonesa o niña argentina, ¿sí? Estas palabras son adjetivos del tipo gentilicio, indican nacionalidad o lugar de origen del sustantivo, ¿sí? Muy bien, continuemos porque acá no. Vamos a continuar con los adjetivos numerales. Estos adjetivos son muy interesantes porque, como la palabra lo indica, hacen referencia a un número precisamente. Vamos a ver cómo se puede ver el número en distintas posiciones. Miren, fíjense, cuando hablo del adjetivo numeral cardinal, estoy hablando del número en sí mismo, el número así como lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, como en este caso, leyó 3 libros. Ese es un adjetivo cardinal, ¿sí? Ahora, fíjense cuando yo estoy hablando de lo ordinal, estoy estableciendo un orden. Primero, segundo, tercero. Estoy en cuarto grado. Este cuarto hace referencia a un adjetivo numeral ordinal. Y después, también en relación a los números, pueden existir dos variantes más. Fíjense, cuando yo tengo una noción de partición, es decir, de partir algo, pueden surgir palabras como mitad, tercio, cuarto, quinto, sexta, la sexta parte, por ejemplo. Estos adjetivos, sí, son adjetivos partitivos, tienen noción de partición. Y por último, tengo los que serían los contrarios, los adjetivos múltiplos, que tienen noción de multiplicidad, es decir, que se amplió. Serían palabras como, por ejemplo, doble, triple, cuádruple, sextuple, quíntuple, ¿sí? Estas palabras, sí, se llaman adjetivos numerales y pueden ser del tipo cardinal, si se trata de un número, ordinal, si se trata del orden, partitivos si me están indicando una partición de algo y múltiplos cuando me están indicando que algo se duplicó, se triplicó, es decir, se multiplicó. Muy bien. Ahora vamos a unos adjetivos que son un poco más complejos. Fíjense, las palabras de estos adjetivos también nos dan una noción de a qué se refieren. Por ejemplo, dice, adjetivo demostrativo. La palabra demostrativo me está indicando que es como que está demostrando algo, ¿sí? Mostrándonos algo. Por ejemplo, cuando yo digo este televisor, esta heladera, estos anteojos, estas carpetas. Estoy hablando de algo que está cerca de mi persona, ¿sí? Esas palabras, esta, estos, se llaman adjetivos demostrativos, me están demostrando o señalando el sustantivo. Puede ser, por ejemplo, también ese o esa. Bueno, en ese caso yo voy a utilizar esas palabras o esos adjetivos para nombrar objetos que están cerca de vos, por ejemplo, cerca tuyo. Esos lápices que tenés sobre la mesa, ¿sí? Estoy hablando de la cercanía hacia vos. Y cuando es algo que está lejos de ambos, o sea, lejos tuyo y lejos mío, voy a decir, por ejemplo, aquel papel que veo tirado en la sala, aquella carpeta que no cerraste y está en la cocina, por ejemplo. Esas son palabras también que se llaman adjetivos demostrativos. Y por último, en esta clasificación tengo los adjetivos posesivos, que como el nombre lo indica, hacen referencia a una posesión, ¿sí? Por ejemplo, mi cuaderno, tu cuaderno, su cuaderno, ¿sí? Nuestro cuaderno, mis cuadernos, tus amigos, sus parientes, nuestros vecinos, sus amigos. Esto puede verse en masculino y en femenino, ¿no es cierto?
pero están indicando precisamente una posesión, estoy hablando de algo mío, de algo tuyo, de algo suyo, ¿sí? Bien, esta es la clasificación de los adjetivos. Acá les dejo una síntesis para que nos quede mucho más claro. Tengo adjetivo calificativo, que habla de una cualidad. Tengo el adjetivo gentilicio, que es precisamente el que me habla del origen o de la nacionalidad de alguien o de algo. También voy a tener los adjetivos numerales cuando me están hablando de una cantidad o también de un orden. Y voy a tener, por ejemplo, también los adjetivos demostrativos y los adjetivos posesivos. Nosotros en este caso no vamos a ver los indefinidos. Solamente vamos a los demostrativos, sí, porque nos está mostrando una ubicación de algo, y a los posesivos, que está indicando precisamente a quién pertenece una cosa, un sustantivo precisamente. Muy bien, muy bien. Vieron que la clasificación ya es más amplia, no es solamente de los adjetivos calificativos, ahora hablamos de muchos otros más que son muy interesantes y nos van a llevar a precisamente comprender este concepto de qué son los adjetivos y cuál es su clasificación. Muy bien, ahora a trabajar con el libro. Un besito grande.